Hola con todos, reciban un cordial saludo por parte del equipo de soporte técnico AUMA. En el presente video realizaremos el cambio de una unidad de control intrusiva, para lo cual utilizaremos un actuador SA con un control AM. De forma inicial procederemos a retirar tanto el indicador mecánico de posición del equipo como el control AM. Para ello, desenroscamos los tornillos de la tapa del indicador mecánico en forma de cruz y retiramos la tapa mencionada. A continuación, procedemos a retirar el indicador mecánico, para lo cual podemos ayudarnos de una herramienta como una llave fija para realizar un movimiento de palanca. Una vez retirado el indicador mecánico, procedemos a desmontar el control AM, para lo cual aflojamos los tornillos que lo sujetan al actuador siguiendo un patrón en forma de cruz. Una vez realizado lo mencionado, retiramos el control y lo colocamos en un lugar seguro en donde no pueda sufrir golpes o caídas. Tras ello, procedemos a aflojar los tornillos de sujeción correspondientes al socket de conexión del actuador SA. A continuación, utilizaremos herramientas conocidas como sacapines o extractores de pines para retirar ciertos pines de control y los pines de potencia del socket de conexión. Utilizando el sacapines de potencia, procedemos a retirar los pines correspondientes a los cables de alimentación del equipo, así como el cable de tierra. Asimismo, mediante el sacapines de control, procedemos a retirar los pines 19 y 20 correspondientes a la protección térmica del equipo. Luego, procedemos a aflojar los tornillos correspondientes a la unidad de control que se ubican a ambos extremos y en la parte inferior de la misma. Únicamente por razones didácticas, procedemos a retirar la placa de la unidad de control aflojando el tornillo ubicado en la parte superior. Tener en cuenta que esta parte no debe ser retirada en condiciones normales. De esta manera se puede tener una mejor visualización de los tornillos mencionados en el paso previo. Para poder continuar con el proceso de cambio de la unidad de control, levantamos el socket de conexión y apartamos los cables de potencia y control que previamente habían sido retirados de las ranuras del socket. Posteriormente, se procede a desmontar la unidad de control de la carcasa del actuador, retirándola cuidadosamente hacia el exterior, observando que ningún cable sea excesivamente tensionado. Para continuar con este proceso, y una vez que la unidad de control se encuentre en su mayoría por fuera del equipo, se inserta el socket de conexión al interior de la carcasa. Esto para poder liberar por completo la unidad de control. Durante este procedimiento es importante asegurarse que los cables de la unidad de control no se enreden, no se torsionen ni se tiren en exceso. Como se puede observar, la unidad de control fue retirada en conjunto con sus cables y el socket de conexión del equipo. Una vez extraída la unidad de control, se pueden observar los cables de potencia y los cables correspondientes a la protección térmica del actuador. En el nuevo repuesto a instalarse, se debe colocar nuevamente los pines de estos cables en el socket de conexión de la nueva unidad de control. Para poder identificar los cables de potencia entre las fases U1, B1 y W1, nos podemos guiar por los colores de los cables, siguiendo el orden desde el más claro hasta el más oscuro, es decir, la terminal U1 corresponde al cable blanco, V1 al cable marrón y W1 al cable negro. Adicionalmente, el cable de tierra se puede identificar en colores amarillo y verde, mientras que los cables correspondientes a la protección térmica se los puede identificar en color celeste. Por otro lado, en el fondo de la cavidad donde se encontraba la unidad de control, podemos visualizar los engranajes que realizan la transmisión de posición y torque del equipo, siendo el engranaje inferior para la transmisión de torque y el engranaje superior para la transmisión de posición. Para mayor facilidad en la instalación del repuesto, se recomienda que las ranuras de ambos engranajes coincidan en la misma posición. Para ello,
podemos mover el engranaje de transmisión de posición y su ranura al activar la operación manual del equipo y operarlo con volante. Una vez que ambas ranuras se encuentren alineadas, procedemos a colocar las varillas de transmisión de torque y posición de la unidad de control de tal manera que coincidan con la posición de las ranuras de la carcasa. De manera adicional, se observa que la varilla de torque se conecta con un engranaje y una flecha roja en su parte inferior. Al realizar el proceso de alineación de las varillas, se debe verificar que la flecha roja apunte a la parte inferior de la unidad de control, en donde se encuentra un punto inscrito en el metal. Tras realizar lo mencionado, se procede a insertar el socket de conexión de la nueva unidad de control en la carcasa del equipo. De igual manera, se va insertando progresivamente la unidad de control, vigilando que se mantenga la integridad de los cables y conexiones. Adicionalmente, se debe retirar el socket de conexión por la parte superior de la carcasa, de tal manera que quede en la posición inicial en la que se encontraba el socket de la unidad antigua. El objetivo en este punto es que ambas varillas ingresen en las ranuras de los engranajes para que el sensado de torque y posición pueda ser transmitido a la unidad de control. Para una mejor visualización de la unidad de control, se puede retirar el socket fuera de la carcasa y apartarlo hacia un lado. De esta manera, se tiene una vía de visualización de las varillas de la unidad de control y un medio para modificar su posición en caso de ser necesario. Podemos verificar que las varillas ingresaron de forma adecuada en las ranuras al visualizar por la parte superior de la carcasa que la estructura metálica de la unidad de control coincide perfectamente con los límites físicos de la carcasa. Esto corresponde a los puntos donde se ajustan los tornillos de sujeción de la unidad de control. Una vez verificado que la unidad de control ha sido colocada de forma adecuada, procedemos a asegurar los tornillos de sujeción de la unidad de control. Tras esto, volvemos a colocar el indicador mecánico de posición en su posición respectiva. Luego, procedemos a realizar las conexiones de los pines de potencia y control que fueron retirados de la unidad de control. Para este procedimiento, utilizaremos una herramienta que nos permita ajustar los pines en los orificios respectivos del socket de conexión y verificamos que estén adecuadamente colocados. En el caso de los pines de potencia, seguimos la secuencia explicada previamente. Posteriormente, procedemos a organizar los cables internos y colocar el socket de conexión en la posición deseada. En caso de requerir que la botonera del control apunte en dirección del volante, se debe verificar que la viñeta del socket de conexión apunte hacia el motor del equipo. Tras ajustar los tornillos del socket, procedemos a colocar y ajustar la tapa de la unidad de control, así como el control AM. De esta manera, finaliza el procedimiento del cambio de una unidad de control intrusiva. En caso de requerir información adicional, por favor contactarse con soporte técnico.